domingo, un hecho político sin duda importante, un hecho que marca la mitad del gobierno del presidente Petro, casi la mitad del gobierno del presidente Gustavo Petro. La gran pregunta es, después de esta marcha multitudinaria, Héctor, ¿qué viene políticamente? ¿Qué va a pasar? ¿El presidente Petro escuchará? ¿El presidente Petro se radicalizará? ¿Tendrá efectos prácticos en la vida de los colombianos? La expresión de inconformismo de un grupo importante de ciudadanos que ayer, sin distingos políticos, a pesar de que su señoría decía que solamente sería la derecha la que marcharía, ayer estuvieron todos los sectores, estuvieron estudiantes, nunca dije eso, médicos. Dije lo contrario. Perdóneme, Ricardo, dije que iban a marchar sectores de centro, que iba a marchar más allá de la derecha, pero que los resultados políticos iban a beneficiar solo a la derecha. Y lo sigo creyendo. Claro que marcharon unas personas que resolvieron sumarse a la derecha y por lo tanto pues la derecha es la gran ganadora de la marcha de ayer. Eso no hay ninguna duda, lo cual no quiere decir que todos los que hayan marchado sean de derecha. Es que es precisamente por eso es que la derecha es ganadora, porque si fueran los mismos de siempre, pues no ganaba nada. Lograron atraer una gente que antes no habían atraído, que son los sectores de centro, y los lograron atraer para su causa, que es la oposición al gobierno y la oposición a las reformas del gobierno del presidente Petro. Pero es que no los trajeron a su causa. La gente marchó de una manera muy espontánea. Fue una marcha sin tarimas, sin capitalización política, con discursos por parte de nadie. La Plaza de Bolívar yo no vi a circulaba. Se llenó varias veces. Movimiento único convocando, un caudillo convocando, nada. Yo vi marchando a médicos, a enfermeras, a personas mayores, vi personas en silla de ruedas marchando, vi personas con oxígeno marchando a pesar de la lluvia, vi muchas mujeres marchando, pero mayoritariamente mujeres. Y evidentemente la marcha fue pacífica, respetuosa. Y lo que es muy triste es que la gente el presidente desconoce los números, empieza a regatear que no eran 250, que eran 350, como si los que marcharon no contaran. O sea, a partir de qué número, según él, es una marcha significativa. No, pero además para el presidente eso no es pueblo. Qué falta de grandeza. Estamos diciendo lo mismo. Qué regateadera. Estamos diciendo lo mismo. Pero la marcha no la capitalizó nadie. Es que ahí es donde lo mismo. Marcharon. Bueno, pero entonces ahí sí que sería peor, porque ahí sí que sería peor. Yo espero que alguien la capitalice en términos políticos, porque si no se perdió la marcha. A nadie. Ahí había personas de diferentes sectores. ¿Cómo va a decir que se perdió? Es que no era pues sino ver los ríos de personas. Pero es que era un mensaje muy claro. Héctor, a manera de mensaje no era importante, Héctor, pero más allá, organicémonos. El simple hecho de la marcha no es un hecho importante. ¿No es un mensaje directo al gobierno? Muy importante, claro que sí. Es que estamos diciendo lo mismo. La pregunta es si eso lo capitaliza políticamente, para utilizar la expresión que utiliza María Consuelo, alguien o no. Y yo espero que sí, entre otras cosas, porque si no, insisto, la marcha se perdería, porque la marcha tiene un propósito de carácter político frente al gobierno, y por lo tanto, para que produzca efectos, alguien tiene que capitalizarla, porque si no se volvería simplemente el paseo dominical. Y no fue un paseo dominical, fue una marcha de contenido político que claro que la capitalizan los sectores de oposición al gobierno del presidente Petro. Ahora, la pregunta es, para volver a la pregunta de Ricardo, que era, ¿cuál es el efecto en relación con el gobierno? ¿Qué va a pasar? El gobierno se radicaliza, que pareciera por los trinos del presidente Petro que sí, y que mantiene, digamos, el pulso, y ahora dice, venga a ver si es que yo soy capaz de hacer una marcha más grande el 1 de mayo o no. Eso, por supuesto, es muy malo para el país. O si hay esa otra que parece ser una vertiente del gobierno y de los sectores afines al gobierno. Del ministro Velasco, la directora del DAPRE, Laura Sarabia. Esto al final del día es los que creemos en la democracia y los que no. El DAPRE, Iván Cepeda, el ministro Velasco, varias personas dentro del gobierno. La senadora María José Pizarro también. De que es posible que haya un acuerdo. Pero falta otro efecto, Ricardo, que yo creo que hay que mencionar, que es
si los de la marcha también se radicalizan y empiezan a apuntarle a tumbar al presidente, porque yo vi varias voces en ese sentido y empezaron a hablar de una cosa se llama el paro nacional. Pero es una cosa marginal. Empezaron a hablar del paro nacional. Empezaron a recordar Héctor, cómo pero en la tumbaron marcha a yo no Rojas lo vi. Pinilla. Nadie Entonces, habló de tumbar al presidente. No nos llamemos a engaños, no tapemos las cosas. El presidente, no tapemos las cosas. No, es que no se trata de tapar. Asimila lo que le dicen. Héctor, el presidente, personas tapemos que se sienten atropelladas y de lo que se trata es de quienes defienden la democracia versus quienes consideran que hay que imponer la columna todo de uno de a los los convocantes trancazos. que hoy está en el periódico El Tiempo. Uno de los convocantes más activos se llama Diego Santos y escribió una columna en El Tiempo. Léanla, léanla y me dicen si los sectores convocantes de la marcha se están radicalizando o no. Héctor, es que hay un problema, Héctor, y es que la diferencia entre su punto de vista. Pueden empezar a negar a los voceros, No, está Héctor, bien, no. pero esos son. Si el referente es Diego Santos. Perdóneme, pero es que la convocatoria al final fue tan orgánica y tan genérica que la fue gente totalmente se espontánea. manifestó por inconformismo frente al gobierno, no para yo los tumbar invito al a que gobierno. a que pensemos no solo si el presidente Petro se va a radicalizar, que pareciera, yo espero que no, pero pareciera, sino si los sectores de la marcha, que claro que se sienten muy triunfadores porque salió mucha gente, también se van a radicalizar. Y diversa. Sí, pero no solamente salieron los que hoy dicen que hay que llamar a un paro espontáneas. nacional, Héctor. Aquí mucha Ricardo, gente dijo simplemente lo que hay que hacer es no dejarse mostrarle al atropellar. gobierno que aquí hay un sector muy importante de los colombianos que no está de acuerdo con las políticas que está ejecutando, con las reformas que está ejecutando, con el talante que está teniendo, y lo que hace es simplemente mostrarse y decir, aquí estamos. Aquí estamos y no nos vamos a dejar solamente atropellar. el pueblo no solamente son los petristas. 721, Aurelio. Ricardo, yo le estaba oyendo con toda seriedad a Héctor Riveros, que persiste, insiste y consiste en que la oposición a Petro es hegemónica y que el gran ganador es María Fernanda Cabal. Y nos pone como referente a Diego Santos. Oye, ¿cuál del millón de personas que marchó ayer en Colombia sabe siquiera quién es Diego Santos? ¿En qué equipo juega? Preguntará la mayoría. ¿En qué equipo juega? No, mire, aquí hubo un gran movimiento social de oposición a Petro. Eso es innegable. Yo estuve en el 6º piso de un edificio en el centro de la ciudad y les quiero decir, duré 2 horas y 12 minutos viendo pasar gente desde las 10 de la mañana, gente apeñuscada, atiborrada. ¿Cuántos de esos saben quién es Diego Santos? Bueno, Héctor y los de Chapinero que leen ahí algunos columnistas del Tiempo. Pero no, aquí lo que hay es una cosa mucho más seria, mucho más grande, mucho más elevada. Yo vi marchar geólogos, vi marchar incluso movimientos de izquierda independiente, como el de Colombia Soberana repartiendo su periódico Soberanía. Vi también marchar a gente de la salud, vi marchar a gente joven preguntando por su pensión en el futuro. Y resulta que esos todos termina canalizándolos Miguel Uribe Turbay. No, error, no persistamos en ese análisis. Vi gente que nunca había marchado, Aurelio, gente que jamás en su vida había marchado. Y siente, Ricardo, que hay una preocupación frente al futuro del país y salió a marchar. Y no eran riquitos, nada, no. Y no eran riquitos, ni paraquitos, ni fachitos, ni nada. Aquí, si las cosas se analizan con todo el respeto y el aprecio que le tengo a mi querido Héctor, con ese lente tan cerrado, pues esto no va para ninguna parte en la parte del análisis, pero ese movimiento va a coger fuerza, ese movimiento se va a expresar de 1000 maneras en las regiones. La gente aprendió a perderle el miedo a salirle a la calle a Petro. Esa es la realidad de lo que pasó ayer. El gran ganador es ese movimiento que le perdió el miedo a salirle a la calle a Petro y le va a reclamar por sus reformas equivocadas, por sus reformas que aunque él presenta como avanzadas son retrógradas, son regresivas, sin lugar a dudas, y el pueblo colombiano y la sociedad colombiana lo entendió, Ricardo, y lo ha venido entendiendo. Entonces, la verdad es que el gran ganador es la sociedad civil colombiana que se puso en pie contra Petro. 724, además, en el escenario natural de Gustavo Petro. Gustavo Petro se hace grande calle. Como político es en la calle. Y en su escenario, le plantaron los que usted diga. Aurelio dice 1 millón, otros dicen 900.000, otros dicen 500.000. Yo creo que fue alrededor Ricardo, de 1 millón. el principal error de la presidencia de Iván Duque fue
desestimar la calle, desestimar la voz de quienes marcharon en el 2021, encerrarse en el Palacio en negación. ¿Y qué pasó? ¿Y cuál fue la consecuencia? Y esto a su pregunta de qué viene ahora. Pues lamentablemente el presidente Petro está reaccionando de la misma manera, así como el presidente Duque tuvo el desacierto de no entender que las movilizaciones del 21 no solo tenían una expresión radical violenta que vimos en las calles de unos pocos violentos, sino que movilizaba un sentir de inconformidad frente a la reforma tributaria, frente a muchos otros elementos de su gobierno, improvisación también del gobierno Duque. Le está pasando exactamente, muy a mi pesar, lo mismo al presidente Gustavo Petro, que ayer, en vez de entender que se movilizó una sociedad y una ciudadanía diversa, se concentró en los sectores más radicales de la marcha, aquellos que gritaban fuera Petro, aquellos que gritaban, como lo decía Héctor, que llamaban a juicio político al presidente. Así como había unos violentos en el 21, aquí hay unos radicales en el 24. Y lamentablemente la respuesta del primer mandatario es exactamente la misma. ¿Y qué pasó después? Pero además usted vio el ataúd, de esas movilizaciones. El ataúd estaba enterrando se la radicalizaron ambas partes. El ataúd no era para Gustavo Petro, el ataúd simbólico de ayer. Pero también hubo unas, pero hubo unas expresiones radicales, pero lo lamentable es centrarse en esas. Y Petro desaprovecha una gran oportunidad, Ricardo, porque a diferencia del paro nacional del 21, aquí no hay un comité promotor del paro, aquí no hay una sociedad o una organización aquí no hay social un Gustavo Petro de sindicatos organizados, ¿no? que puedan estar sosteniendo el paro. Aquí hay una ciudadanía inconforme, y no es tan inconforme contra una reforma en particular, como sí pasaba con la reforma tributaria. Aquí hay inconformidad especialmente frente a las formas en las que está gobernando el presidente, que atropella, que no concerta, que divide. Y el presidente tendría una oportunidad de oro de, en vez de centrarse en esas voces radicales, poder ver esa diversidad y hacer cambios, porque además no tiene que sentarse a acordar con nadie, a diferencia del Comité del Paro, que era realmente que el presidente se sentara con los del Comité del Paro a pactar. Aquí el presidente no tiene que hacer eso, porque como lo decíamos, Ricardo, ahora la marcha se convocó de manera orgánica, espontánea. Los líderes políticos, por fortuna, decidieron desmontar tarimas y dejar que fuera la ciudadanía la que se expresara. Entonces el presidente tenía una oportunidad que está en estos momentos, muy a mi pesar, ojalá rectifique, y los ministros, que son muchos de ellos los que están Luis en contra Ernesto, de la respuesta radical, puedan orientarlo. Fíjese que hay un término muy de radio que trato de explicarles a los oyentes, don Felipe Zuleta, y es el encabinamiento. Cuando usted se encabina, se pierde. Encabinarse es no saber qué pasa afuera. Usted creer que aquí en la cabina lo estamos haciendo bien y la gente no lo está escuchando. Es lo que le pasa a los pilotos, ¿no? Se encabinan. Suele pasar mucho, Felipe. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y entonces todo el mundo le dice alrededor que las cosas van bien y resulta que afuera la gente dice que las cosas van mal. El 29 de abril del 2019, don Luis Ernesto, Gustavo Petro citaba un mensaje en Twitter que decía lo siguiente, obviamente un petrista: el sur es increíble, admiren la fuerza del Galeras, Pasto, numeral 28 de abril, entre otras cosas, estamos a 3 en el 21, a pocos días, en el 21. Ricardo, paro nacional, casualmente, casi exactamente hace 3 años, 28 de abril del 2020. Y mire, y Gustavo Petro le respondió a este trino: esta es la movilización en Pasto. Duque, presidente Iván Duque en ese momento, escuche. Y dice Petro, senador, Petro, líder opositor: un gobernante, Ricardo, debe siempre escuchar y corregir si es necesario. La mayor violencia siempre proviene de un gobierno que se vuelve indolente y sordo. ¿Qué pensará? ¿Cuánta verdad en esas palabras? Pero es una autocrítica. Pero ¿por qué será que el Gustavo Petro presidente no recuerda las palabras, Daniel, del Gustavo Petro líder de oposición? Hay que recordársela, Ricardo. Y desde el primer trino que puso el presidente Gustavo Petro, antes de que la marcha fuera masiva, con ese trino con el video de Jaime Garzón burlándose de Rudolf Homs, que es un líder de centro que apoyó a Gustavo Petro y que salió a marchar ayer, es casi que burlándose de las personas que estaban saliendo a marchar. Y esa narrativa que nos da Héctor es la misma narrativa que ha querido vender el gobierno. Esta es una marcha de la extrema derecha, de unos poquitos ricos, etcétera, y lo que quedó demostrado ayer es que salieron adultos mayores, muchas personas del sector salud, jóvenes, mucha gente de muchos sectores a marchar. A mí me alegra mucho, tenía mucho miedo de que hubiera tarimas en la Plaza de Bolívar, afortunadamente no las hubo, y no hubo una apropiación de ningún líder político ni de ningún sector político de la marcha, digamos, adjudicándose la organización de la marcha. Esto fue muy importante. Ahora, ¿qué va a hacer el presidente Petro? Desafortunadamente yo creo que se va
radicalizar, no va a abrir esos espacios de diálogo que ayer Laura Saravia en su trino sugirió que debía haber, lo que nos dijo ahorita el ministro Velasco también. Bueno, hay que empezar a hablar también, no solo con nuestras bases políticas, sino con otros sectores. Yo sinceramente, Ricardo, no creo que eso vaya a pasar. El presidente le duele la calle, ayer se dio cuenta que está perdiendo, además de muchas otras cosas, la calle, y esa es de las cosas que más le duele. Yo creo que se va a radicalizar y ojalá la oposición siga siendo una oposición con argumentos en contra de las reformas, pero con argumentos en contra de las reformas y no simplemente porque las está proponiendo Gustavo Petro. Yo creo que hay muchísimos argumentos, muchísima 7:29, evidencia. analizamos los efectos de la marcha de este 21 de abril. Héctor le responde a Daniel, que tiene una interpelación. Con respeto por los oyentes, me toca decir por tercera vez que yo no he dicho que los que ayer marcharon solo los de la derecha. Todo lo contrario. Desde antes de que hubiera la marcha, dije que iban a marchar sectores de centro, que iban a terminar ayudándole a los propósitos políticos de la derecha. Y claro que eso es lo que pasa, claro que sí. Entonces, solo para no molestar más a los oyentes, pero pues espero que mis compañeros sí oigan y los oyentes también, y los oyentes entiendan. Héctor Riveros no está diciendo que ayer marcharon solo sectores de derecha. Héctor Riveros está diciendo lo contrario desde el viernes. Está diciendo que van a marchar sectores de centro, que se van a sumar a la derecha y por lo tanto la derecha va a ser ganadora. Ahora, yo trataba de hacer un análisis respondiendo a la pregunta de Ricardo, porque no sabía que Ricardo preguntaba y nosotros contestábamos cualquier cosa. Ricardo preguntó qué va a pasar y varios de mis compañeros se dedicaron a decir quiénes habían marchado: jóvenes, viejos, personas en situación de discapacidad, etcétera. Bueno, esa era otra pregunta. Si me hubieran hecho esa pregunta, yo hubiera contestado igual que ellos, porque claro, sí, todo el mundo vio quiénes marcharon. No, pero la pregunta es qué va a pasar. Ni la cosa era si la marcha fue pacífica, ni cuáles eran las razones de la marcha, no. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Y entonces yo contesto lo siguiente. Entonces yo contesto lo siguiente antes de que Aurelio me interrumpa, porque iba justamente a decir lo que tengo a Álvaro, iba justamente a hacer Paola, un comentario. Iba justamente a hacer un comentario para Aurelio, para una cosa que dijo Aurelio. Aurelio, yo dije, bueno, todos estamos especulando un poco cuál va a ser la postura del gobierno. Y yo me atreví a plantear un tema distinto, que es cuál va a ser la postura de los que marcharon, ya no del gobierno. Y yo dije, pues me da un poco de temor que los que marcharon se envalentonen y terminen pidiendo que tumben al gobierno, como lo están haciendo unos sectores. Aurelio dijo, esto va a crecer. Y yo pregunto entonces, a propósito de esto va a crecer, ¿en qué va a terminar? En la defensa de la democracia, Héctor. Eso es lo que está haciendo la gente que marchó, defender la democracia. Porque no queremos que se subestimen las formas, porque no queremos que nos embolaten las elecciones, porque de lo que se trata aquí es de ser democrático o de ser autocrático. 7:33, Aurelio, tengo a Álvaro en línea, tengo a Álvaro en fila. Sí, Ricardo, señor. Muy breve. Es que como, pues, digamos, moción de privilegio personal, es que la cosa es muy sencilla. Héctor es un gran derrotado en el análisis, porque Héctor le dijo a la gente el viernes y escribió una columna en La Silla Vacía: no salgan porque le van a cargar ladrillo a la derecha, y la gente no le oyó a Héctor y se fue y salió. Esa fue la realidad. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir lo que va a pasar. Viene una acción ciudadana que se llama resistencia civil. Lo de ayer fue un acto de resistencia civil. Entonces, que siga la resistencia civil y el gobierno verá cómo la torea, como todos los gobiernos tienen que torear la resistencia civil. Yo no soy de esos de que para que Petro reflexione y volvamos a sacar adelante las instituciones. No, eso no va a pasar. Aquí va a haber un gobierno que va a empecinarse en seguir en un proyecto político en contra del país, a favor de Estados Unidos, a favor del Fondo Monetario, en todas sus cosas, y va a haber una gente levantada en resistencia civil. Y así sucede en muchas sociedades. Ya ha pasado en muchas sociedades. Ahora, que nos pongamos a adivinar, que yo saque un turbante y una bola de cristal para podemos prever, qué va a pasar el 28 de agosto del año 2025, pues no, me queda difícil, de verdad. Pero estamos en un país en resistencia
resistencias, estamos en un país en resistencia civil y un gobierno que tendrá que enfrentarla. Punto. Así será de sencillo. Leemos a los oyentes, gracias por acompañarnos, más de 15.100 seguidores con nosotros a esta hora en nuestro canal de YouTube, en Blue Radio. Me preocupa una cosa, Aurelio y Álvaro, que la democracia se sobresimplifique en Colombia a saber quién saca más gente a la calle. Y que ese sea el rasero, Álvaro, que defina qué se debe hacer, porque claro, ese abre unas puertas bastante peligrosas. Entonces vamos a traer el próximo 1 de mayo a las marchas del Día del Trabajo, que son históricas y tradicionales, y el presidente y el gobierno se van, y el pacto histórico y la izquierda se van a emplear a fondo para no mostrar menos gente en las calles que la que mostró ayer la oposición y los sectores críticos. Claro, en una sociedad polarizada como esta, pues las marchas terminan neutralizándose unas a otras, reducidas a mostrarse los dientes, porque un día llenan la plaza unos, otro día la llenan después. Obviamente las antipetro son más grandes y más apasionadas porque pues es que están en contra del poder, y la protesta y la calle generalmente es contra el poder. Pero la marcha confirma que el país no ha avanzado políticamente 1 centímetro desde las elecciones. Hay 2 bloques, unos votaron contra Petro, otros votaron por Petro. Un bloque por el cambio, otro por el no cambio, así algunos descalifiquen ese cambio que busca Petro y se rían de él, pero pues eso es la promesa del gobierno. Pero lo que a mí me preocupa es que ayer se agudizó la polarización, porque en las marchas no se promovía la negociación, sino el enfrentamiento con el gobierno. Primero fuera Petro, que es cierto que no son todos, pero son miles de miles, que no es un lema emocional, sino una bandera permanente muy antidemocrática y peligrosa. Pero oí gritar a muchos, abajo la reforma pensional, y eso me preocupa porque cuando el Congreso por fin dejó de bloquear y se dedicó a trabajar, la discusión de la reforma pensional va bien, introduciéndole cambios al proyecto del gobierno, porque así son los congresos, las leyes los expiden los congresos, no los gobiernos, como dicen algunos. Así Petro no quiera, se introducen cambios en el Congreso. Empezamos a avanzar y ese es el camino. ¿Cuál es la salida a este enfrentamiento? Pues que las instituciones resuelvan las grandes discusiones políticas que se desborden a la calle cuando las instituciones no funcionan. Si el Congreso estuviera funcionando y dirimiendo estas discusiones, pues la gente no se iría para la calle. Hay unas propuestas planteadas de reforma, el país necesita reformas, el Congreso tiene cierto equilibrio político, o sea que representa más o menos bien a la sociedad, y allá se deben dirimir. Pero lo que se oyó ayer es que nada, cero negociación, todo abajo, fuera Petro, y así pues... Pero Álvaro... Vamos a ver qué dicen el 1 de mayo, van a decir lo contrario, sí, también extremo. Y entonces aquí porque había ricos y el 1 de mayo porque había sindicalistas. Entonces ahí es que serenarse. Ayer también había sindicalistas. Pero no se puede. Hay que serenarse y hay que tratar de que las instituciones son el Congreso, no las calles. Las calles generalmente... No creo que se pueda sobresimplificar a decir, como el presidente Petro cree que ayer marchan los ricos y que el 1 de mayo marcha el verdadero pueblo, porque... evidentemente esa no es la radiografía, pero además hay otro punto, y es que al final el gobierno es el encargado de lograr, Luis Ernesto, las mayorías políticas, y con la reforma pensional ha avanzado. Y va por buen camino la reforma pensional, lograron hacer lo que no hicieron con la reforma de la salud, que fue acordar. Es que los cambios se hacen acordando, no radicalizando y confrontando. Pero lamentablemente lo que vimos ayer en un par de trinos del presidente, ojalá este Consejo de Ministros le permita escuchar a sus ministros, la respuesta del presidente es radicalizar más. ¿Y por qué radicaliza más? Porque él decide que la respuesta no es sentarse a dialogar, a concertar, a buscar no, la respuesta tiene que ser mostrar que el pueblo todavía está con él, entre comillas el pueblo, una parte del pueblo. ¿Y cómo logra movilizar el 1 de mayo? Pues no simplemente contratando buses, que seguramente contratarán algunos buses, sino también radicalizando a las bases, y tienen 2 semanas o 10 días para hacerlo, y eso es lo que ya empezó a hacer el presidente con el discurso tradicional populista de resentimiento de clases, la respuesta que me pareció a mí muy desafortunada de poner ayer un video de un gran humorista y experto de la sátira política, que era Jaime Garzón, en un momento tan desafortunado cuando sale la gente a marchar. Pero déjeme, Ricardo, decirle algo. ¿Usted se imagina qué estaría haciendo Jaime Garzón con este gobierno? ¿Usted se imagina cómo se estaría
chupando los dedos el querido Jaime Garzón. No, con tendría todo lo que mucho pasa en humor este como gobierno? lo están teniendo los otros humoristas, mucho material que es infinito, pero yo les quiero decir que no debemos preocuparnos porque la gente haya salido ayer y porque salga otra vez el 1 de mayo. Eso lo que habla es que tenemos una democracia sana, vibrante, lo pudieron hacer ayer en paz y con todas las garantías, lo van a hacer también el 1 de mayo. Fue Colombia... Después de muchos años, capaz de elegir a un gobierno de izquierda y ahora la gente sale a las calles a protestar contra ese gobierno de izquierda. Esa es una transición democrática que iba a ser consecuencia natural de firmar un acuerdo de paz con las FARC, de desestigmatizar a la movilización social y a la izquierda como son los guerrilleros. Y eso es parte de la conflictividad normal de una sociedad. No. Saludo en segundos al senador Humberto de la Calle para analizar lo que pasó ayer en las calles del país. Paola, para finalizar. Es que el problema no es que vuelvan a salir el 1 de mayo, el problema es que el presidente descalificó a los que salieron ayer porque dice las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo, o sea que los que salieron ayer a protestar no eran fuerzas populares, y la verdad es que todos veíamos las imágenes y yo personalmente no logré ver oligarcas, ¿no? Y los grandes ricos y explotadores del país. Yo lo que veía es la gente que veo cuando me meto en el metro de Medellín, la gente que veo cuando voy a hacer mercado, Paola, la gente que veo en las plazas, los oligarcas, la gente que veo en las calles. Los oligarcas que viajan en Transmilenio. Los oligarcas que bajan en Transmilenio estaban todos ahí, exactamente, por eso le digo yo. Entonces ese es el problema, que el presidente descalifica a quienes salieron a marchar ayer. Y lo otro que tiene que ver ya muy brevemente con las arengas de abajo la reforma pensional. Oiga, es que curiosamente eso era lo que se gritaba en las marchas en contra del gobierno de Iván Duque, que era abajo la reforma tributaria, porque la gente no quería que se pusiera IVA a la canasta familiar, que ni siquiera jamás estuvo en ese articulado, sino que fue una propuesta de Alberto Carrasquilla en una convención bancaria en Cartagena, por la misma razón por la que hoy pasa la reforma pensional, y era que el entonces ministro de Hacienda, Carrasquilla, decía que no era justo seguirle subsidiando el precio de los alimentos a los más ricos, y por ello proponía también que se le devolviera ese IVA luego a los que fueran los más pobres, que es exactamente el mismo argumento de la reforma pensional cuando se dice no hay derecho que entre todos le sigamos subsidiando las pensiones a los más ricos. Es igualitico. Yo espero que en la tarde, en el Consejo de Ministros, Alberto, triunfe la visión de la doctora Laura Sarabia, autocrítica. Triunfe la visión del ministro del Interior que acabamos de escuchar. Usted es un hombre optimista. Y que haya un ejercicio de autocrítica. Usted es muy optimista. Y que sean capaces de escuchar la calle. Usted está en el mundo ideal. Pero además... Yo quiero que pase eso y es lo que espero. Quisiéramos que todos. sucede. Es decir, yo espero que no se trate simplemente todos de quisiéramos eso. cerrarse y de encabinarse, sino de escuchar la calle como siempre se pide. ¿Pero usted cree que eso va a pasar? Como vi ese tuit y como vi la entrevista que nos dio el señor ministro, espero que ese lado del gobierno triunfe y que así sea la actitud para el futuro. Ricardo, que contrario a lo que planteaba Álvaro Forero, yo sí creo que las marchas de ayer fortalecieron la independencia del Congreso, porque le demostraron a los congresistas, a los representantes y a los senadores que que hay gente en la calle que está de acuerdo con ellos, que no quería la reforma a la salud. Muchas batas blancas, muchos trabajadores de la salud que de alguna manera respaldaron con la marcha, con esa manifestación pacífica, la decisión que tomó el Congreso en democracia. Y a pesar de que el presidente ignoró a Cali, a Barranquilla, a Ibagué, a Villavicencio, a Manizales y a Cartagena, todo Colombia sí los vio marchando. 7:42, volveremos en segundos, ya regresamos en segundos aquí.